Bien, entonces uno de los objetivos de la producción en este prácticamente resumen que estamos haciendo, porque después vamos a profundizar en los temas, es la de disminuir la mortalidad perinatal y predestete, que ahí es donde precisamente se produce el mayor porcentaje de mortalidad. ¿Qué es lo que hacemos para prevenir la mortalidad perinatal y en el destete? Dentro del manejo, hemos dicho que nosotros vamos a trasladar a las hembras por lo menos 4 o 5 días antes del parto a la maternidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos queda claro que es otro ambiente. En gestación generalmente es un tipo de comedero, si es que existiesen los comederos automáticos. En la maternidad son otro tipo de comederos. Las vecinas van a ser otras, o sea, son otros animales los que están al lado de ella. El ambiente es otro. ¿Ah? Y además nosotros tenemos que hacer una dieta laxante, o sea, dentro de ese programa de alimentación, esa hembra venía comiendo alimento de gestación en diferentes volúmenes. La última etapa hemos dicho que vamos a aumentar a 3.5 para trasladar la maternidad. Entonces, cuando llega a la maternidad, estas hembras de gestación a los 110 días o 109, 111, dependiendo de los trabajos que se hagan en la maternidad, lo primero que ustedes tendrán que evaluar es si hubo o no hubo problemas sanitarios en el anterior lote que pasaron. ¿Ah? Entonces, posiblemente el anterior grupo tuvo algunos problemas de diarrea, algunos problemas de neumonía, no son muchos en estas primeras etapas, pero sí de diarreas. ¿Ah? Entonces, si tuvieron mortalidades fuera de lo normal, o sea, estamos hablando de normal 3, máximo 4%, podríamos extendernos hasta un 5% en la mortalidad de nacimiento de destete. Entonces, si tuvieron porcentaje de mortalidad sobre lo regular, ustedes tendrán que evaluar si al momento de que la hembra llegue a la sala de maternidad, van a utilizar antibiótico o no van a utilizar antibiótico. ¿Ya? Muchos lo tienen dentro de su manejo, una dosis de algún antibiótico de acción depósito o LA, que llaman larga acción. Esos antibióticos tienen una duración de 6, 7 días. Y como la hembra está entrando a los 110 días, estimamos que va a parir 114 días. O sea que después del parto todavía este antibiótico podría tener efecto en las hembras. ¿Ah? Muchas veces nos vemos obligados a meter la mano para verificar si el canal del parto está expedito. Puede quedar algún pedacito de placenta que puede producir un proceso infeccioso, un coágulo. Entonces, todas esas cosas nos puede ayudar esa dosis de antibiótico, pero no tenemos que hacerlo un manejo rutinario. Evalúen ustedes si es que es necesario o no. Está por demás decirles que las cerdas que están viniendo de maternidad están viniendo desparasitadas a los 110 días. Nosotros hacemos una desparasitación, hemos hecho dentro del calendario sanitario, para parásitos internos y externos, para que no llevemos eso a la maternidad. Están bañadas, y lógicamente cuando lleguen allá hagamos la dieta laxante. El objetivo de la dieta laxante es que el tubo digestivo esté vacío para que el parto sea más fácil. Entonces, ¿en qué consiste esa dieta laxante? Y habíamos dicho 50% del alimento que está consumiendo lo mezclamos con afrecho de trigo. ¿Ah? Entonces, en eso va a consistir los 4 o 5 días que va a estar dentro de la maternidad. Tiene que comer ese alimento y, lógicamente, también asegurarnos que tenga abundante cantidad de agua. ¿Ah? Aquí hay algunos parámetros de mortalidades, tanto en granjas intensivas como en granjas extensivas. Ustedes pueden ver que, si agarramos algunos, los asfixiados son menos en granjas intensivas y son más en granjas extensivas. ¿Por qué? Porque no hay una atención al parto. En las granjas intensivas sí se atiende el parto y son menos los animales que se asfixian, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, en las granjas extensivas no hay atención del parto, el parto se produce a cualquier hora y cuando llegan ya encuentran los animales
muertos, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando estamos hablando de una baja viabilidad. En granjas intensivas es menor el número de baja viabilidad, perdón, es mayor que en granjas extensivas. Las granjas extensivas están al aire libre, no hay mucha contaminación, ¿verdad? Entonces eso va a permitir que haya menos muertos en las extensivas. Hambrientos van a haber más en las granjas intensivas, allá están naciendo 12, 13, 14 lechones o más los animales que nacen. Sin embargo, en las granjas extensivas, por el mismo tema de la genética, solamente van a nacer 4, 6, máximo 8 y terminan destetando un número muy bajo, ¿verdad? Diarreas hay mayor cantidad en granjas intensivas, lógicamente, el hacinamiento hace que haya esto, los programas sanitarios. En extensivas los animales están en la tierra, entonces no hay mucho problema de diarreas, ¿verdad? Además tienen un acceso directo a lo que es el hierro. El solo hecho de que vayan consumiendo un poco de pasto también, bueno, si bien no lo pueden digerir, pero ayuda en este proceso, ¿verdad? En total hablamos de una mortalidad en granjas intensivas que podría rondar entre un 12% y en granjas extensivas casi podemos llegar a un 15%. ¿Ah? Va a aumentar el porcentaje de nacidos muertos mientras más dure el parto, ¿verdad? Generalmente el parto dura más en las cerdas que son multíparas, ¿sí? En las cerdas nuevas, o sea, en las primíparas, normalmente sale un lechón cada 10 a 12 minutos, ¿verdad? En las primíparas, o sea, en las que están en el primer parto. Pero en las multíparas, ya ese rango se aumenta. Los lechones empiezan a salir cada 18, 20, 22 minutos. Ese es el rango de espera que tenemos. Entonces, mientras más dure el parto, lógicamente que vamos a tener mayor número de lechones nacidos muertos, ¿sí? Este es un cuadro que les pongo para cuando ustedes ingresen a alguna maternidad, ¿verdad? Es necesario que el técnico pueda identificar si los lechones murieron antes del parto, durante el parto o después del parto, ¿verdad? Entonces nosotros queremos hacer el mayor esfuerzo para salvar estos lechones que se mueren después del parto por una falta de atención, ¿verdad? Siempre les digo, imagínense, estamos haciendo un trabajo con las chanchillas o cachorras, toda la etapa de gestación. No puede ser que nosotros no estemos atentos en el momento del parto, ¿sí? Fíjense, los lechones que nacen muertos antes del parto ya cambian de coloración, ¿verdad? Por la propia autólisis que existe eh, dentro del tracto reproductivo de la hembra. Ya los órganos internos también están de otro color. Hay una evidente falta de desarrollo y cuando la cerda bota el lechón, cae, como está muerto, no se mueve, ¿verdad? Durante el parto hay un moco sanguinolento, las heces ya pueden estar de un color amarillo marrón, los pulmones, si nosotros hacemos una necropsia abreviada, vamos a hacer una clase de necropsia abreviada, ¿verdad? Para poder con un solo corte exponer la cavidad torácica y la cavidad abdominal, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos sacar los pulmones, ¿verdad? Y botar a un balde de agua, ¿verdad? Si los pulmones se hunden, el animal nació muerto, ¿verdad? Si los pulmones flotan, el animal nació vivo y se murió por falta de atención. Entonces es muy importante asistir en el primer momento cuando los lechones están naciendo. Y de hecho, cuando hablemos de la atención del parto, vamos a poner mayor énfasis en este punto, ¿verdad? Entonces, fíjense que los lechones que nacen vivos y se mueren por falta de atención, los pulmones van a flotar. Eso es muy importante que ustedes le muestren al trabajador, ¿verdad? Entonces, no se dejen llevar con que todos los días uno llega, parieron, pero doctor, nacieron 14 y 5 o 6 nacieron muertos. No, no nacieron muertos, no les atendieron en el parto, ¿verdad? 9 de cada 10 lechones de esos que nos están reportando muertos, si hay una buena atención del parto, los podemos salvar, ¿verdad? Ya podemos encontrar algún contenido en el estómago, los botines de las gelatinas ya están gastados y algunos lechones ya no están detrás de la cerda, sino que se mueven.
Eso quiere decir que esos lechones nacieron, tienen algunos líquidos en el tracto respiratorio, por no darle un sacudón o no auxiliarlo de inmediato, limpiar las mucosas y hacerle un masaje en la cavidad torácica, se termina muriendo. Por eso es importante que ustedes como técnicos hagan esto por lo menos una vez al mes, le muestren al maternero que ustedes se dan cuenta perfectamente cuándo nace vivo un lechón y cuándo nace muerto. Entonces, hagamos ese trabajo. Entonces, la primera que ustedes hagan, ya la siguiente no les van a mentir. Dicen, el doctor viene o la doctora viene y abre los lechones y nos encuentra la mentira. Otra cosa que podemos al margen de todo esto ver es que los lechones que se atienden el parto, como se los limpian, son totalmente blancos. O si estamos hablando de híbridos, las partes blancas lo vamos a ver blanco. Los lechones que no se atienden el parto, las mucosas que estaban alrededor del lechón se secan ahí y se ve el lechón de un color amarillento. Esa es otra cosa que les debe llamar la atención. De entrada, fíjense que los lechones están medio amarillos, todavía con algunas mucosas que no están secas. Ahí ustedes pueden darse cuenta que no fue atendido el parto. O muchas veces uno llega, los lechones están dando vueltas ahí con el cordón umbilical en el suelo. Entonces ahí no hubo atención de parto, se ve que no hicieron las actividades en el nacimiento, no cortaron los ombligos, no cortaron los rabos, no numeraron, no pesaron. Entonces eso debemos cortar de entrada, si no la gente se acostumbra. Muchas veces dicen, no, doctores, que estamos haciendo otra cosa, estamos ocupados y la cerda empezó a parir. Pero el primer trabajo que tienen que hacer es ese. No podemos dejar que se mueran los lechones después de tanto trabajo. Tampoco es pretexto que estén pariendo 2 o 3 cerdas al mismo tiempo. Uno puede atender, no están saliendo todos juntos. No sale un lechón, se acerca allá, se auxilia a ese, se lo pone al calor o se lo pone a calostrar y se va a atender a la otra cerda. Eso es muy común. Dentro de las maternidades, después vamos a hablar de eso, funciona muy bien las mujeres, o sea, tienen un instinto maternal, trabajan mejor, así que preferimos tener mujeres en las salas del parto. ¿Sí? Entonces, aquí los vamos a dividir en 2 grupos. Los lechones del tipo 1 son los que nacen muertos, no podemos hacer nada con ellos. Y los lechones del tipo 2 son los que nacen vivos, y si hubiésemos estado ahí para asistir el parto, estarían vivos. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de salvar el mayor número de lechones. Muchas veces dice uno, no, pero se murió uno. Cuando llegamos al fin de mes, ese uno, dependiendo del tamaño de la granja, se hace una camionada, 2 camionadas, 3 camionadas que teníamos que vender. Pero por una mala atención se nos murieron. ¿Sí? Lo mismo dice uno, llega y, doctor, se murió un cerdito, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Pero es uno, mira, se me murió hoy día. Pero el que se murió ayer, el que se murió anteayer, al final todo cuenta. Entonces, nosotros no podemos llegar al final del ciclo de cada cerda con menos del 90% de los lechones vivos. Aceptemos que se nos puede morir hasta un 6-7% en maternidad, si es que no tenemos infraestructura, si no podemos controlar el frío, y que se nos mueran 2 o 3% entre destete, recría y acabado. Vamos, todavía se puede aceptar si es que no tenemos las condiciones. Pero que lleguemos con 85-80% de lechones vivos al final del ciclo, esa granja se va a hacer inviable en poco tiempo. ¿Okay? Entonces, 70-80% de los lechones que acabamos de hablar son del tipo 2, o sea, del tipo que nosotros podemos salvar, ¿no? Y nos queda claro que 9 de cada 10 lechones podíamos revivirlos solamente atendiendo el parto. En eso tenemos que ser muy conscientes. No hay donde más aumentemos el número de lechones en la granja, sino en el momento del parto. Pasó el parto, ya no hay nada que hacer. ¿Sí? ¿Qué otros factores podrían influir en el nacimiento, en la mortalidad perinatal y postnatal de los lechones? El número de partos. Nosotros dijimos que después del 6º parto se recomienda
reemplazar a la cachorra. ¿Ah? O sea, la garantía de la genética son 6 partos. Ahora, que van a encontrar en alguna granja, que algún técnico les va a contar que tienen algunas cerdas que están en 10 partos, 11 partos, 12 partos, que siguen pariendo bien y siguen destetando bien, ahí. ¿Ah? Pero son granjas pequeñas donde no tienen la posibilidad de hacer el reemplazo de ese 30%. Si queremos manejar técnicamente y racionalmente, después del 6º parto, nosotros tenemos que reemplazar esa cerda. ¿Ah? Entonces, fíjense la influencia del número de partos en la presentación de nacidos muertos. A partir del 6º parto, eso empieza a subir. Mientras más joven sea la cerda, 2º o 3er parto, el número de lechones nacidos muertos es muy inferior a las cerdas que están después del 6º parto. ¿Ah? Entonces, todas las recomendaciones que nos hacen, ¿ah?, para el reemplazo de las cachorras son después de muchos estudios, de ver miles de camadas, de ver miles de partos para hacer un ajuste como el que debemos hacer. ¿Ah? Estos los nacidos muertos según la duración de gestación. Sabemos que la duración es 14 días. ¿Ah? Un día más, un día menos, no pasaría mucho. Fíjense, si nacen a los 113 días o 115 días, no hay mucho problema. Pero si los lechones nacen a los 110 o 111, nos equivocamos, inducimos el parto y los lechones nos nacen 4 días antes o 5 días antes, vamos a tener una mortalidad muy alta porque los pesos de los lechones van a ser muy bajos. ¿Ah? Lo mismo va a pasar si es que pasamos del día 116. ¿Ah? Entonces aquí quiere decir que hay algún problema. Podemos esperar hasta 2 días, pero ya el 118, 117, 118 días empiezan a preocuparse y de repente ya van a tener que hacer alguna ecografía, o si no tienen eso, meter la mano para ver si no hay algún lechón grande que está trancando y que la cerda no puede empezar el proceso del parto. ¿Sí? Aquí vemos una curva de los lechones nacidos muertos según el total de nacidos. ¿Ah? Como les dije, lo ideal es 13, 14 lechones. A medida que vayan aumentando, va a ir disminuyendo el peso de los lechones. Y al disminuir el peso de los lechones, nos va a afectar en la mortalidad. ¿Ah? Hoy día tenemos un récord de 26 lechones nacidos en una cerda. ¿Listo? Pero tenemos que imaginarnos cuánto es el peso de esos 26. ¿Ah? En promedio seguramente no están en 700 gramos, no son viables. Yo prefiero tener 12 lechones que me pesen 1.3 o 1.4 kilos al nacimiento, que tener 18 lechones que me pesen 800 gramos. De ya voy a tener que sacrificar muchos, ni bien termine el parto. ¿Listo? Entonces, estamos avanzando en el tema de las cerdas hiperprolíficas, estamos avanzando en el número de lechones nacidos vivos por camada. Sin embargo, no hemos podido hacer mucho en el tema del peso de los lechones. Lo ideal sería que vaya acompañado del número de lechones el peso de los lechones. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que ser conscientes. A mí cuando me hablan y me dicen, doctor, tengo una cerdita que me parió 18 lechones, les digo, qué pena, porque va a tener que sacrificar algunos, ¿no? Y muchas veces, si vamos al peso promedio que estamos manejando en la granja, tienen que sacrificar 10 y se quedan con 8. No vale la pena. ¿Ah? No hay cómo podamos controlar. Y hay estas cerdas hiperprolíficas que estamos hablando, pero estamos hablando de 14 o 15 lechones. ¿Sí? El mismo cuadro, después en el número de nacidos muertos por parto, después del 6º parto, claramente empezamos a subir el número de lechones nacidos muertos. ¿Ah? Este cuadro nos muestra el tiempo de duración del parto y los intervalos de parto dependiendo del número de partos que tenga la cerda. ¿Ah? Una primeriza va a durar aproximadamente 1 hora y media el parto y los lechones van a salir cada 12 minutos en promedio. Este es un estudio más o menos en unas 6.000 madres. ¿Ah? Las cerdas de 2 a 4 partos va a durar 180 minutos, van a salir cada 15 minutos. Del 5º al 6º parto, 141 minutos y van a empezar a salir cada 21 minutos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando estamos atendiendo el parto y sobrepasa este tiempo?
¿ah? Esperemos 2 o 3 minutos más, en este caso, si son 12 minutos, esperemos 15 minutos. Si no hay lechón a la vista, como decimos, ¿ah? Pónganse un guante y verifiquen si el canal del parto está libre. ¿Sí? Puede ser que haya algún lechón que esté trancado, un lechón muy grande, que esté viniendo en mala posición. El lechón va a nacer con la cabecita adentro y los bracitos por delante, entonces eso van a salir fácilmente. Puede ser que alguno esté viniendo de retro o alguno con una mano adelante y la otra atrás, entonces se tranca con los hombros. ¿Ah? Entonces eso, se agarra la cabecita, se mete un poco adentro, que se acomode y se lo ayuda a salir. ¿Ah? Si el canal del parto está expedito, no hay ningún lechón, ahí podemos utilizar ese producto del cual hablamos, que es el Decomotón, ¿verdad? Que es un producto muy similar a la oxitocina, ¿verdad? Pero que no es oxitóxico. Eso va a hacer que haya contracciones y nos va a regularizar el parto. Eso se pone una sola vez y si el canal está libre, a los pocos minutos vamos a continuar con el proceso del parto, ¿verdad? Si definitivamente ustedes encuentran un lechón que está trancado, no va a quedar otra que meter la mano, agarrar la cabeza, jalar. Si el lechón está muerto, o sea, puede ser que ya esté mucho tiempo ahí, ¿ya? Cuando no sale ninguno, ya está en un proceso de autólisis, eso se hincha, van a tener que meter los 2 dedos, o sea, a las fosas orbitales y jalar desde ahí. ¿Ah? Muchas veces nos quedamos con la cabeza, pero tenemos que sacarlo de cualquier manera. ¿Ah? Hay que recurrir a cortar el lechón, pero tiene que salir. Bueno, esos son los factores de riesgo, también dependiendo del número de partos. En las hembras primerizas y de primero y segundo parto tenemos un riesgo, como en todo, de un 15%, y a partir del séptimo parto en adelante, un riesgo del 45%. Entonces, casi 50%. No hay para qué corramos riesgos. ¿Ah? Después del sexto parto, reemplacemos a la cerda. No va a afectar mucho la economía de la granja. Van a vender la cerda como descarte, van a aumentar unos 30, 40, en el peor de los casos unos $50 y van a tener una hembra nueva, ¿verdad? Que les va a garantizar que sus estándares o sus parámetros o técnicos van a estar en los límites donde ustedes quieran mantener. ¿Sí? Aquí hay algunas causas de mortalidad predestete. Primero, cuando hablamos del destete, hablamos que nosotros podemos hacer el destete a los 21 días o a los 28 días. ¿Cuál va a ser nuestro parámetro? El peso del lechón. ¿Sí? Entonces, el peso del lechón tiene que ser mínimamente 6 kilos. Si ustedes hacen a los 28 días, no se preocupen, no va a variar el número de partos de la cerda año. Mucha gente quiere adelantar el destete por tener más partos por año. No van a adelantar mucho en eso. Es mejor tener lechones viables. A los 28 días, los lechones les van a pesar 7 kilos, 8 kilos. Ese es un lechón viable que no nos va a dar mucho problema en maternidad. ¿Ah? Entonces, siempre veamos el peso corporal inicial. Tratemos en el lapso más bien de que van a estar con su madre, tratar de que los pesos se uniformicen. Siempre hay en una camada lechones grandes, lechones chicos. ¿Cómo uniformizamos? Lo dejamos calostrar primero a los más chicos, después que calostren los más grandes, y todos los días hasta que tengan el mismo peso. Generalmente, como tenemos un escamoteador donde podemos meter a los lechones, metemos los lechones allá, que salgan a tomar los más chiquitos, que se llenen, ¿ya? Sin pelear con los más grandes, y una vez los chicos ya tomaron, saquen a los más grandes. ¿Ya? De esa forma, en una semana o 2 semanas van a tener una uniformidad de los animales. ¿Sí? Otra causa de muerte es la falta de reserva energética. Al momento del nacimiento, el lechón no tiene mucha energía para ir a pelearse una teta. ¿Ah? Entonces, para esto, o sea, para cubrir esta falta de reserva energética, hay unos dosificadores que se llaman peak doser, que traen ácidos grasos esenciales. O sea, esa es una energía inmediata. Al momento del nacimiento, le damos una dosis al lechón y le ayudamos secándole, calentando el lechón. Él va a tener más fuerzas para calostrar.
Otra cosa que podemos hacer aquí también es no descolmillar al lechón hasta después del calostramiento. El tema del descolmillado nos quedó claro, cada uno va a tomar su decisión, si descolmillo o no. Ya nos sacamos de la cabeza el tema de que los colmillos lastiman las tetas de la madre, eso no es así. Fisiológicamente, hemos dicho que el lechón envuelve en sus 8 colmillitos la lengua y succiona. Entonces, no, en la naturaleza no hay ningún lactante que lastime a la madre. La naturaleza es sabia. ¿Sí? Entonces, es imposible que el lechón vaya a morder a la teta de la madre. ¿Sí? Entonces, yo les aseguro que si los niños nacerían con dientecitos, tampoco lastimarían a la madre, porque la naturaleza les enseñaría que tienen que, como en el caso de los lechones, de hacer, forrar prácticamente los colmillitos y el lechón solamente succiona. ¿Sí? Ahora, si nosotros no tomamos la decisión de no descolmillar, se tiene que hacer con la hembra primeriza y después no descolmillar ya todos los partos. Pero si a la primeriza le descolmillan en el segundo parto, no le va a doler a la cerda, pero siente. Entonces a ella le incomoda y hay muchas cerdas que optan por echarse de panza, o sea, no les dejan chupar a los lechones. ¿Sí? Pero no va a haber ningún problema si ustedes deciden no descolmillar. Pero si deciden descolmillar, dejen que los lechones calostren con colmillo, calostra mejor. ¿Por qué descolmillamos aquí? Porque generalmente al momento de pelear una teta, entre ellos se pelean y se rasmillan la cara. Y los ambientes cuando no están libres, ahí hay estafilococos y puede producirse una epidermitis exudativa. Otro lugar donde podemos tener este mismo fenómeno es al momento del destete. Como están con los colmillos, terminan peleándose entre ellos porque estamos mezclando cerditos de muchas camadas, y lo mismo terminan raspiñándose, y aquí no solamente la cara, también el cuerpo. Y podemos tener una epidermitis. Cuando entramos a alguna granja y vemos un cerdo así como la cara de un perro lleno de sarna, eso es una epidermitis, es una bacteria que es un habitante común dentro de la granja, pero si nosotros ayudamos con limpieza, hacemos unas fumigaciones con una solución iodada baja, no vamos a tener problemas. Otro tema es la pobre regulación de la temperatura. Cuando estábamos hablando de las construcciones, hemos dicho que maternidad es un ambiente que necesitamos que esté muy ventilado, que esté muy fresco, para que la hembra tenga un alto consumo de alimento, porque ese consumo de alimento se traduce en leche. Ya dijimos, una hembra produce aproximadamente 15 litros de leche y ella toma agua, más o menos 30 o 40 litros de agua para producir eso, y tiene un alto consumo entre 8 hasta 12 kilos de alimento. Entonces, si el ambiente es muy caliente, no hay ventilación, la cerda no va a lograr comer esa cantidad de alimento. Entonces, por un lado, necesitamos que sea un ambiente ventilado, fresco para la hembra, pero tenemos el otro requerimiento de los lechoncitos, que por lo menos necesitamos 27 grados. Entonces, eso en la infraestructura solucionamos poniendo un escamoteador adelante, donde podemos poner una fuente de luz, o sea, una fuente de calor. Hemos dicho también que habían las mantas térmicas, que son eléctricas. También hay algunos focos infrarrojos que podemos poner al lado de la cerda, pero lastimosamente también termina calentando a la cerda. Entonces, en estos casos funciona mejor el escamoteador. Pero asegúrense no solamente de poner un foco para que les caliente a los lechoncitos, también pongan un aislante del piso. Porque por muy elevado que esté el piso, por muy plástico que sea, a las 2 o 3 de la mañana, esos pisos están a unos 30, 40 o 50 centímetros del suelo. Entonces, esa humedad, el frío les va a pasar a los lechones y van a tener diarreas. Entonces, vamos ayudando con la termorregulación, pero poniendo una fuente de calor, pero aislando el piso. De nada les va a servir ponerle un foco al lomo del lechón, si de abajo está haciendo frío. Entonces, tomemos en cuenta esos temas. ¿Sí? Hay competición, hay por sus compañeros, por el tema del calostro, por el tema de la leche.
¿tá? Y como les dije, aquí tenemos que intervenir, ¿sí? Los lechoncitos chicos tienen que ser ayudados en el calostramiento y en la toma de leche, por lo menos la primera semana. ¿Tá? Los grandes pueden esperar un poquito, primero que tomen los más pequeños. Esa es otra cosa que ya dijimos, saquémonos de la cabeza, que cada lechón tiene una teta y esa teta es de él y de nadie más y que nadie más agarra. No. Por eso es que pelean. El más grande se agarra la teta que tiene más leche. ¿Ah? Entonces, si al grandecito lo meten adentro, al escamoteador un rato y le dejan al más chico, el más chico va a agarrar esa teta que tiene más leche. ¿Ah? Y una vez él se llene, él va a quedar tranquilo, saquen al grande que se tome lo que quedó. ¿Ah? Las cerdas producen mucha leche, no hay problema de eso. ¿Sí? Otra cosa que nos va a causar una mortalidad en esa etapa es las cerdas torpes, ¿ya? De condición excesiva, cerdas con grado 4, grado 5, muy gordas, se tiran de golpe al piso y aplastan a los lechones. ¿Ya? Entonces revisen que las barras de protección de las jaulas estén funcionando, que evite que las cerdas se tiren al suelo. ¿Sí? Suelos y jaulas inadecuadas, y así podemos nombrar algunos otros factores que pueden hacer que haya mayor cantidad de muertos en la maternidad. Pero en Bolivia estamos hablando que la mano de obra todavía es accesible, vale la pena tener un maternero, o sea, una persona que esté ahí constantemente viendo los lechones, parándola a la cerda para que orine, tome agua, coma, ¿ya? Y eso va a hacer que produzca leche. Lo mismo, muchas veces la cerda puede aplastar al lechoncito en la jaula, o sea, hacia atrás o hacia los costados. El lechón grita y si no está el maternero, se muere. Pero si el lechón está ahí, si el maternero está ahí, va a salvar el lechón. Funciona muy bien, aunque parezca un poco torpe. Si la primera vez la cerda aplasta a un lechón, y el lechón está gritando, al momento de pararla a la cerda, denle un buen manazo o también funciona un toquecito con corriente. Entonces, lo que utilizamos para las vacas podemos utilizar para las cerdas. Entonces, ustedes le dan un toque y griten, o sea, que ella relacione la corriente o el dolor con el grito. Entonces, la siguiente, ustedes le van a gritar de lejos y la cerda se va a parar. Eso es muy común, se acostumbran, es un animal que fácilmente se domestica el cerdo. Entonces, domestiquémoslo para no estar corriendo hasta allá, parando a la cerda y otra vez corren para el otro lado. La primera vez un buen manazo en el hocico y grítenle, o sea, al darle el manazo grítenle, la segunda solamente griten y la cerda se va a parar. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir acostumbrándonos a trabajar y a enseñar a la gente que de esa forma se tiene que trabajar. Muchas veces se van a almorzar, pero están a unos 100 o 200 metros. Si grita el lechón, corren desde allá a parar a la cerda. Con un grito no pueden parar, pero la primera vez ellos tienen que estar ahí y enseñarle que cuando grita el lechón le va a venir algo que le va a doler a ella, ¿no? Y junto con el grito. Entonces, esas cosas las tenemos que hacer. ¿Ok? Bueno, para el frío siempre yo les recomiendo tener, además del escamoteador, el escamoteador en el momento del parto, los focos tienen que estar prendidos. El lechón al momento del nacimiento tiene que aprender a relacionar el calor con la luz. Entonces, ustedes van a tener, además del escamoteador, pueden tener una bañera con una frazadita donde van a tener también un foco. El lechón sabe que donde hay luz hay calor. Entonces después, cuando le haga frío, se va a meter al escamoteador y cuando tenga hambre va a salir a tomar leche. Entonces podemos poner un paño en la parte trasera de la cerda al momento del nacimiento para que no su primer contacto con la vida no sea muy feo. Muchas veces uno llega a las maternidades y el pobre lechoncito nace y plum cae a un canal. Imagínense la forma como lo están recibiendo en este mundo. A nadie le gustaría nacer y caer a un canal, ¿verdad? Entonces, recíbanlo, tengan algo atrás de la cerda, cosa que sea agradable, inmediatamente limpien las mucosas, sequen al lechón, pueden utilizar talco, pueden utilizar viruta, pueden utilizar algún paño, masajéenlo para que respire bien. Entonces, todas esas cosas tenemos que hacer. ¿Sí?
El cordón umbilical siempre hay que cortarlo, dejen unos 2 centímetros. La sangre que está en el cordón umbilical es importante, ahí están las células madre. ¿Sí? Entonces, si nosotros agarramos y la sangre que está en el cordón lo botamos hacia afuera, estamos perdiendo un recurso inmunológico muy importante. Acuérdense que hoy los cordones umbilicales de los niños se guardan por si tenga problemas más adelante, porque ahí están las células madre. Entonces, como nosotros no podemos guardar, los animales además viven 5 meses, agarren el cordón y toda la sangre metan hacia la cavidad abdominal, o sea, metan a la cavidad abdominal y recién hagan la ligadura y corten. Entonces, eso es muy importante. Entonces, eso le va a dar más posibilidades. Y todas las veces que corten el rabo, corten el cordón, corten los colmillos, numeren, son heridas que estamos causando. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, también tenemos que utilizar un desinfectante y un cicatrizante. El yodo ya tiene muchos años en el mercado, y seguramente por muchos años más no vamos a conseguir un producto tan efectivo como el yodo. Entonces, cada vez que hagan una operación de la que estamos hablando, utilicen yodo. ¿Sí? Va a evitar futuras infecciones y va a ayudar a la cicatrización. ¿Sí? Después que termine el parto, calostremos. Algo muy importante, lo vamos a volver a recalcar cuando hablemos del momento del parto. Cuando la cerda ya va a empezar a parir, empieza a producir leche. Entonces ustedes, como tienen el registro, tienen que estar revisando, enseñarle al maternero que revise. Si empieza a producir leche, ahí tienen que empezar los masajes a las ubres. ¿Para qué son los masajes? Para que ella empiece a producir oxitocina de forma natural. Entonces empiezan a masajear hasta que salga el primer lechón. Sale el primer lechón, ustedes hacen todas las operaciones, secan al lechón, si van a cortar los colmillos, cortan, numeran, pesan, hace todo, y ya pongan a qué calor. Inmediatamente la cerda sienta que tiene un hijo ya chupando, ella se tranquiliza, se echa y empieza el parto a normalizarse. A nadie le va a gustar que le quiten el hijo y pongan en otro cuarto y el hijo esté gritando allá, la madre se desespera. Hay algunos que dicen, no, es que hay que dejarla a la cerda, no hay que darle lechones hasta que todos nazcan y recién lo ponemos a la cerda. No, es que estamos perdiendo mucho tiempo. ¿Sí? Y es más, la gente está con la oxitocina en el bolsillo esperando que la cerda deje de parir para introducir. Hace una semana les comentaba al otro grupo, entramos de casualidad, estamos tomando un café y dijimos vamos a revisar ahí en la granja del ingeniero Aguilera, que Dios quiera que en octubre ya podamos movilizarnos, vamos a visitar esa granja. Es una granja automatizada y todas estas cosas. Y estaban 3 atendiendo partos, y los 3 son veterinarios, estos son colegas nuevos que egresaron en Huyupampa. Y bueno, le digo, ¿qué están haciendo? Están empezando a parir, doctor. Y ustedes todos estaban con la manito cruzada, esperando que salga el primer lechón. Le digo, ¿ya tienen leche? Sí, ya tienen leche. ¿Y por qué no están masajeando las ubres? Y me miraron y se reían. Bueno, entonces yo me puse a masajear y se echaron a reír los 3 porque ellos pensaban que yo lo que quería era que vayan a masajear y yo filmarles y poner alguna cosa. Les digo, no, esto lo tienen que hacer. No estoy jugando, lo tienen que hacer. En vez de estar con las manos cruzadas esperando que salga el lechón, utilicen. Y me acerqué jugando y plan, estaban ellos con una camisola. Y me acerqué y empecé a hurgarle los bolsillos. Todos tenían oxitocina en el bolsillo. Y les dije, miren, para evitar esto, simplemente masajeen las ubres. Y cuando salga el primer lechón, van a hacer calostrar, o sea que empieza a chupar y eso va a producir. Porque, ¿qué pasa si ustedes colocan oxitocina? A la cerda la van a hacer oxitocina dependiente. Entonces, una vez que utilicen oxitocina, ella se va a acostumbrar a eso. Y van a terminar poniendo durante un parto 4 o 5 veces oxitocina, porque eso produce, o sea, acelera a la musculatura del útero, pero las contracciones no van a durar mucho tiempo. En media hora van a tener que poner de nuevo. Y llega el momento en que la cerda se cansa y
hay atonía del útero. Entonces tenemos que evitar eso. No utilicemos oxitocina a no ser que sea extremadamente necesario. ¿Ah? La oxitocina está ahí porque tiene que estar, es un recurso que podemos utilizar. ¿Ah? Y si queremos adelantar un poco el parto, utilicemos de Comotón, no utilicemos oxitocina. ¿Ok? Bueno, después de eso, calostraremos y haremos los reacomodos las primeras 6 horas tratando de que todos los lechones, todas las cerdas tengan el mismo número de lechones. Para eso después vamos a hablar qué condiciones vamos a tener para hacer ese reacomodo. ¿Sí? Siempre evaluemos la aparición de la cerda, como tenemos una cartilla de cada una, cómo se comporta, tiene problemas, salen los más grandes primero, salen los más chicos, si tuvo problemas, no tuvo problemas, tiene que estar todo anotado, la longitud del parto, los intervalos entre los lechones, ¿ah? El orden del nacimiento, el score corporal, si la cerda tiende a engordarse o tiende a enflaquecerse, ¿ah? Los estados del cordón umbilical, el tamaño de la camada. En las estaciones del año, generalmente en estas épocas que son más frescas, tenemos mejores camadas y lógicamente también tenemos mejores destetes. La hembra come más y produce más leche. ¿Ah? Los sistemas de gestación que estamos utilizando y es importante la especialización del personal. Bueno, entonces, todo lo que nosotros estamos viendo, si no atendemos el parto, no pasa nada, ¿ya? Entonces, siempre, si estamos induciendo el parto es porque queremos atender el parto. Y si no tenemos los registros bien hechos o no tenemos prostaglandina para inducir el parto, bueno, tendremos que esperar que el parto, si se produce a las 2 de la mañana, tenemos que estar a las 2 de la mañana porque no podemos arriesgar que esos lechones se nos mueran. ¿Ok? Bueno, para esto induzcamos parto. ¿Sí? Estas son las razones por las cuales nosotros inducimos el parto. Lógicamente queremos que se produzca en horas hábiles, donde esté el personal, donde podamos atender. ¿Ah? Cuando no inducimos el parto, muchas veces el parto se produce a las 2 o 3 de la mañana y solamente está el sereno y no está capacitado para hacer ese trabajo. ¿Ah? Entonces, lo principal, además de las otras actividades que tenemos de descolmillar, pesar y hacer esto, la principal actividad en el parto tiene que ser que nos aseguremos que el lechón calostre. ¿Ah? Lechón que no calostra es un lechón inviable. Entonces, las primeras 6 horas asegurémonos que los lechones tomen la mayor cantidad de calostro y privilegiemos a los lechones más pequeños, o sea, a los de menor peso. ¿Listo? Eso no quiere decir que los grandes no van a tomar. Tienen que tomar también calostro. Una vez termine el parto, ustedes a los más grandecitos metan al escamoteador, dejen que los chiquitos se llenen bien y saquen a los grandes. Los lechones toman leche cada 2 horas. Entonces, si ustedes la primera semana, como hay una persona que está dedicada exclusivamente a eso dentro de la maternidad, encárguenle, díganle cada 2 horas vas a sacar los lechoncitos, pero a los más grandes meterlos adentro mientras los otros se llenan. ¿Ah? Que tomen leche primero los chiquitos y después los grandes, cosa que en la semana o máximo 2 semanas todos tengan un peso ya casi uniforme. ¿Ah? Entonces, solo induzcamos si es que vamos a asistir al parto, si no, dejen que vaya a parir sola. ¿Ah? Con esto también lo que estamos queriendo es evitar el síndrome de metritis, mastitis agalactia, porque cuando no hay atención del parto puede quedar algún pedazo de placenta, algún coágulo dentro del tracto reproductor. Entonces, a partir de eso se produce una metritis y si no estamos con el termómetro por lo menos 48 horas controlando la temperatura de la cerda, cuando acordemos va a haber una mastitis y se va a producir una agalactia, o sea, la cerda va a dejar de producir leche. ¿Ah? Entonces, es recomendable y eso sí o sí lo tenemos que hacer. Después del parto, ¿ah? Como en cualquier especie, el veterinario tiene que pasar
cada 3 horas o 4 horas con un termómetro, si su personal no está capacitado, con un termómetro midiendo la temperatura. Al momento que empiece a haber fiebre, ¿verdad?, tenemos que actuar con un antifebril y posiblemente de inmediato con un antibiótico. Si ustedes no hacen eso, en 24 horas la cerda no va a tener leche, ¿verdad? Y se van a ver ahí con los lechones sin leche. Bueno, si tienen suerte, posiblemente hayan otras cerdas, como en el anterior caso, donde puedan llevarlo. De lo contrario, se van a morir, ¿verdad? Y en algunos casos extremos vemos que ni siquiera se dan cuenta que la cerda ya no tiene leche y que los lechones se están muriendo. Porque muchas veces cuando entran a la maternidad, la cerda está echada, ¿verdad?, y los lechones están prendidos de la teta. Parecería que están chupando. Si ustedes lo alzan el lechón está sin energía, ya no puede succionar, y ponen la mano a la teta de la cerda está con fiebre y sin leche. ¿Ah? Entonces se les acaba la energía a los lechones y todos van a terminar muriendo. ¿Ah? Eso no puede ser. Cuando hay un veterinario o hay un técnico dentro de la granja, encarguen que ese trabajo se tiene que hacer. ¿Ah? Pasa lo mismo en las maternidades. Siempre les pongo ese ejemplo. Cuando alguna amiga, pariente tuvo un hijo, vamos a visitarlo a la maternidad. En medio de la visita entra la enfermera y le dice, señora, levante el bracito, y le pone el termómetro, ¿verdad? Entonces ella no puede, la enfermera no puede decir, ay no, ahora la señora está con visita. Ella tiene que cumplir un protocolo. ¿Ah? Y si hubiese fiebre, de inmediato reporta al médico y el médico va a venir y va a ver cuál es la causa, le van a poner un antifebril, van a evitar que se le corte la leche o se le inflame la glándula mamaria, ¿ah? Porque puede ser un proceso infeccioso. ¿Listo? Entonces, lo mismo pasa con las cerdas. Nosotros tenemos que estar con el termómetro midiendo la temperatura. Ahora, los animales nos ayudan. ¿Ah? Cuando están con fiebre, están desesperados, golpean el comedero, están tratando de echarse agua, o sea, pinchan el chupón, tratando de mojarse. Fíjense ustedes, la comida no la van a tocar. O sea, una entrada a la maternidad, uno se da cuenta y dice, mira, esta cerda no comió. Está la cantidad que le pusieron. Simplemente pidan un termómetro y van a verificar que está con fiebre. Póngale un antifebril, en 10 minutos la cerda se para y empieza a comer. ¿Ah? Entonces, eso tenemos que hacer. ¿Sí? Lo mismo, si no hay agua en un chupador de la maternidad, la cerda va a tener problemas, va a dejar de producir leche. O sea, tenemos que asegurarle comida, agua y sanidad dentro de la maternidad. ¿Ah? Muchas veces el animal es tan inteligente que los ve a los trabajadores y la cerda gruñe, pero nadie le hace caso. Cuando ve a una persona extraña, se para la cerda como diciendo, ah, este es un tipo extraño. De repente él se dé cuenta de lo que yo tengo, ¿no? Y empieza a gruñir, quiere salir de la jaula, uno se acerca cariñosamente y ella se queda quieta, como diciendo, a ver, ve, ¿qué tengo? ¿Sí? Entonces, ayudemos a los animales. Entonces, no es, ah, ya paró yo, ya parió, vámonos a comer o a jugar fútbol o a hacer lo que sea, porque ya parieron. No, no, eso no termina ahí. ¿Ah? Entonces, ahí empieza también el trabajo más fino del veterinario de garantizar que esos lechones que nacieron tienen que sobrevivir. ¿Sí? Así se hace la inducción del parto. Utilizamos prostaglandina. Se puede utilizar medio centímetro intravulvar o 1 centímetro intramuscular. ¿Sí? Cualquiera de las dos funciona. Yo personalmente prefiero utilizar intramuscular porque generalmente hay un edema vulvar que es natural, o sea, fisiológico en la mayoría de las hembras, y eso nos puede complicar un poquito en el momento del parto. Entonces, 1 centímetro intramuscular no pasa nada. Ahora, esto no nos va a garantizar que después de poner a las 8 horas en punto va a empezar a parir. No. O sea, ponemos 24 horas y el parto se puede producir a cualquier hora del día. ¿Ah? No es exacto esto. Yo inyecto a las 7 de la mañana y mañana a las 7 de la mañana la cerda pare. No. Ustedes inducen a 24 horas antes a las 7 de la mañana y de repente la cerda esté pariendo a las 12, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo.
¿ya? Y el decomotón, en el caso que dijimos, en el caso que se corte la salida de los lechones, primero verificamos si el canal está libre y a partir de eso podemos utilizar una dosis de decomotón. ¿Listo? Ahí hay una secuencia, ¿ya? Miren lo que producirían las bajas temperaturas, temperatura corporal del lechón disminuye, hay una letargía en los lechones, eso va a producir hambre y eso aplastamiento y muerte. ¿Ah? Por el otro lado, menor ingestión de calostro, eso va a producir muchas enfermedades y también va a producir la muerte. ¿Ah? Por lo tanto, es importante mantener el ambiente cálido. ¿Ah? Esas dos temperaturas de las que hablamos, un ambiente fresco, ventilado para que coma la madre, pero también un ambiente caliente, ¿ah? 27 grados, dentro de los escamoteadores para los lechones, cosa que no entremos en esa letargía y los lechones se dejen aplastar. El lechón tiene que tomar leche, primero tiene que calostrar, después tomar leche, estar vivarracho para que él pueda hacerse un lado en el caso que la cerda sea torpe y se eche. ¿Ah? Bueno, ahí hay algunas maternidades ya modernas, fíjense, ahí está el escamoteador, ya no adelante, sino a un ladito, donde quieran ponerlo. ¿Ya? Estas jaulas ya vienen así completas, como están viendo, simplemente se compran y se las pone ahí. Es importante aislar el piso, miren aquí, no tienen escamoteador, pero pusieron algo para aislar el piso, encima papel picado, viruta, y de arriba tiene una fuente de calor. ¿Ah? Entonces, aislemos el piso y después tratemos de calentar a los lechones. ¿Ah? Esto es lo mismo, ahí está una zona de aislamiento del frío. ¿Ah? Entonces, son lechoncitos más grandes, estos ya están prácticamente como una semana. Ahí hay otra fuente de calor, ya otro formato de jaula, donde tienen también un foco infrarrojo para los lechones. ¿Ah? Ahí hay una caja mucho más moderna, igual nos garantiza que dentro de ella van a estar los lechones calientitos. Miren, mucho más moderno, utilizando siempre materiales que sean de fácil limpieza y que nos garanticen fuentes de calor y aislamiento. Ahí está, miren, fíjense, ahí está el aislamiento del piso y tienen una fuente de calor y los lechones entran y salen por esos espacios que tienen en cada una de las jaulas. ¿Ah? Mucho más rústico, perdón, pero también con el mismo concepto. ¿Ah? Aislar del piso y miren cómo todos se van ahí, porque aquí está haciendo frío. ¿Ah? Este es un piso de fierro. ¿Ah? Aquí en Santa Cruz funciona muy bien, son baratos, se pueden desinfectar fácilmente, esto lo podemos flamear, ¿ah? Pero garanticemos también que los lechones tengan un lugar donde puedan aislarse del frío. Esos son los comederos que se utilizan casi en todas las maternidades. ¿Da? Ahí hay algunos elementos y los grados con los cuales nos ayudan. Mire, pasando por el cemento sólido, es -1 grado para la temperatura corporal, la viruta, el papel, +5 grados. Los slabs de cemento son muy fríos para los lechones. El slab de hierro, que acabamos de ver lo mismo, -2, -3 grados. El slab plástico es prácticamente neutro, la paja, el acerrín nos ayudan, las lámparas a 50 centímetros de lechón nos ayudan casi con 6 o 7 grados. Bueno, las corrientes de aire nos van a poner en cero todo lo que nosotros hagamos aquí, por lo tanto no tiene que haber corriente de aire a nivel de los lechones, pero sí podemos manejar las cortinas hasta el nivel de las madres, o sea, que pase por la madre, pero no hacia el lechón. ¿Verdad? Generalmente las cortinas manejamos de abajo hacia arriba. ¿Verdad? Entonces, vamos subiendo la cortina, que no les dé a los lechones, pero que sí le dé a la madre. ¿Verdad? Desde las 9 de la mañana ya tiene que haber un manejo de cortinas.